una ecuación que nosotros tenemos es una igualdad. Yo lo que quiero decir es que cada ecuación, ¿verdad?, que yo voy a colocar va a tener una variable o dos variables, tres variables, ¿verdad? Dependiendo, puede ser una ecuación, primero hablamos de una ecuación. Cuando hablamos de una ecuación, estamos haciendo referencia a una igualdad, ¿sí? Primero hablamos nosotros de una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Primero sabemos que una ecuación es una igualdad, ¿verdad? Esto es lo primero que nosotros tenemos que colocar. Una ecuación debe ser una igualdad. Debe tener diferentes variables, ¿verdad? Ya sea que vamos a tener una o más variables que van a ser representadas por unas partes literales, ¿sí? Que son las letras, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos en esta parte de acá, nosotros hablamos de letras que nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿verdad? Eso conocemos nosotros como una ecuación. Bueno, luego de hablar de una ecuación, nosotros sabemos que todo tipo de ecuación de primer grado va a corresponder nosotros vamos a poder saber que existen una o más variables dentro de la ecuación. A su vez, nosotros encontramos que según el tipo, ¿verdad?, nosotros vamos a determinar qué tipo de términos, según la cantidad de términos que nosotros vamos a tener, ¿verdad? La cantidad de términos que nosotros vamos a tener. Sí puede ser un trinomio, un binomio, ¿verdad? Variables, nosotros vamos a tener las variables y tenemos nosotros lo que es término independiente. Que el término independiente es conocido como los valores numéricos, ¿verdad? Que va a siempre estar al final de cualquier ecuación y cualquier igualdad. A su vez, también nosotros podemos hablar de una ecuación por sus tipos de grados, ¿verdad? ¿Qué grado puede llegar a tener una ecuación? Una ecuación va a llegar a depender de grado, ¿verdad?, según el mayor exponente, ¿verdad?, que este vaya a tener. Su mayor exponente. Por ejemplo, nosotros hablamos de una ecuación, puede ser de cualquier... Esta es una ecuación de primer grado porque la variable, según el grado que vaya a tener la variable que nosotros estamos representando acá. Acá la única, cuando hablamos de variables, estamos hablando de la cantidad de letras que nosotros tenemos. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta, en esta ecuación, ¿cuántas variables tengo? X más 3 igual a 2. ¿Cuántas variables tengo yo acá? ¿Cuántas letras? Una. Cuando hablamos de letras, estamos hablando de variables, ¿sí? Solo tenemos una. Y esa única variable solo está elevado a la 1. Si yo hablo x al cuadrado más 3 es igual a 2, ¿verdad? Vemos que este valor está elevado al cuadrado. Quiere decir que esta ecuación va a ser, ¿de qué grado va a ser? Segundo. Segundo grado, muy bien. Y si nosotros tenemos así viceversa, ¿verdad? X al cubo es igual a 2. Tercer grado. El grado va a ir aumentando según la cantidad de exponentes, según mayor sea el exponente que yo estoy trabajando en la ecuación, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que una ecuación entonces es una igualdad que va a depender tanto de las variables, va a depender de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Dependiendo también qué tantas variables yo voy a tener o qué tantas letras yo voy a tener en mi ecuación. La cantidad de términos se va a dividir en las variables, ¿verdad?, que acompañan a los términos y los términos independientes. Los términos independientes se les conocen a los números, a las constantes, a los números constantes sin ningún valor, sin ninguna letra. El grado
va a depender del mayor exponente que yo voy a tener en mi ecuación, ¿verdad? Entre mayor sea el grado de toda la ecuación, mayor va a ser el exponente que yo voy a tener. Entre mayor es el exponente, ese va a ser el grado que va a tener mi tipo de ecuación. Nosotros estamos diciendo entonces que una ecuación es una igualdad. Significa que los valores que yo tengo, 2y es igual a 5, estoy haciendo referencia que lo mismo que yo tengo acá es lo mismo que yo tengo de este otro lado. ¿Sí? Lo mismo que yo tengo de un lado es lo mismo que yo tengo de otro lado. Si yo digo que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, ¿verdad? Quiere decir que el área es igual al valor del lado elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es una ecuación, ¿verdad? Estoy encontrando yo una igualdad. A eso se le llama una ecuación que nosotros conocemos y que nosotros desarrollamos, que es una igualdad, ¿verdad? Eso es una ecuación. Luego nos metemos a ecuaciones de primer grado. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ecuaciones de primer grado, nosotros vamos a estar hablando con las ecuaciones que únicamente vayan a tener como exponente mayor el 1, ¿verdad? En cualquiera de sus exponentes que nosotros vamos a trabajar va a ser 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Algunos, siempre nosotros vamos a ver mucha importancia. ¿Cómo puedo yo descifrar la igualdad de un solo término? ¿O cómo puedo descifrar yo el valor de un solo término que nosotros vamos a poder trabajar con una incógnita o con más incógnitas que nosotros vamos a poder efectuar? Vean pues, las ecuaciones de primer grado, ¿ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar esto de acá? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de las ecuaciones de primer grado y cómo podemos hablar nosotros acerca de ellas. ¿Cuáles son las partes fundamentales de las ecuaciones de primer grado y cuáles se desarrollan de la mejor manera posible? Bueno, hablamos de las ecuaciones de primer grado. ¿Cómo vamos a ir desarrollando estas ecuaciones de primer grado y de qué forma nosotros lo vamos a ir resolviendo? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de primer grado, nosotros vamos a ir identificando, vamos a ir haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? Primero, vamos a identificar una ecuación de primer grado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que las ecuaciones de primer grado que nosotros tenemos, ¿verdad? Solo representan, ¿verdad? Algunos ejemplos de ecuaciones de primer grado que nosotros vamos a poder tener son estas que nosotros tenemos. 2x menos 3 igual a x menos 15, ¿verdad? Nosotros vamos a ver ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, ¿verdad? Con una incógnita. O con una variable. Es mejor así que lo escuche. Como una variable. Porque pueden haber ecuaciones de primer grado con más variables, ¿verdad? Con más variables que nosotros vamos a poder ver. Algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones son estas que nosotros tenemos. Si yo tengo 4 Esos son algunos ejemplos de ecuaciones de primer grado que nosotros vamos a poder identificar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de primer grado como una variable, ¿sí? Hay que prestar mucha atención cuando estamos hablando con qué cantidades de variables estoy yo utilizando, porque probablemente yo pueda utilizar otra variable, una variable mayor, una variable menor, ¿verdad? Entonces yo tengo que revisar con qué tipo de variable estoy trabajando esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de variable que yo voy a estar utilizando, yo puedo revisar o yo puedo ver, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tipo de, o en este caso, qué mecanismo, cuántas variables estoy trabajando yo en mi ecuación? Primeramente, nosotros siempre trabajamos con una ecuación, ¿verdad? Con una sola variable, ¿verdad? Trabajamos con una ecuación, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de primer grado con una sola variable. Estos son algunos ejemplos que nosotros vamos a poder encontrar. Bueno,
¿Cómo resolvemos ecuaciones de primer grado? Con una sola variable. Bueno, para resolver ecuaciones de primer grado, yo quiero conocer el valor de la variable que me están dando en cada una de las ecuaciones. ¿Sí? Yo quiero conocer el valor de cada una de las variables que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, para poder resolver una ecuación de primer grado, yo tengo que conocer lo siguiente. Bueno. Profe, ¿Sí? dice Manuel que si lo puede dejar entrar es que lo sacó de internet. Manuel Mazariegos. Sí. Bueno, ahorita dígale que entre a sala de espera, por favor. Bueno, entonces acá tenemos, para resolver, aquí se los voy a colocar, para resolver una ecuación de primer grado, con una sola variable. Estamos hablando solo de una sola variable, ¿vieron? No estamos hablando de más variables porque solamente hemos llegado hasta ahí. Para resolver una ecuación de primer grado con una sola variable, se hace lo siguiente. Se sigue lo siguiente. Uno, primero, a lo que nosotros queremos llegar primero, hablamos de una transposición de términos. Uno. Transposición de términos. Cuando hablamos de una transposición de términos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una transposición de términos, nosotros estamos hablando de lo que nosotros estábamos anunciando cuando nosotros veíamos. Si nosotros tenemos un valor que está sumando, lo voy a colocar acá. Si está sumando, ¿va a pasar a qué? ¿A qué pasa si está sumando? Pasa a restar en la otra igualdad, ¿verdad? Si está sumando, pasa a restar en la otra igualdad. Si el valor está restando, ¿a qué va a pasar al otro lado? Sumar. A sumar en la otra igualdad. Si el valor está multiplicando, ¿a qué pasa en la otra igualdad? A dividir. A dividir. Y si el valor está dividiendo, A multiplicar. pasa a multiplicar. ¿Verdad? A eso se le llama la transposición de términos que nosotros conocemos. ¿Sí? A eso se le conoce como transposición de términos. El cambio de signo que nosotros vamos a ver de uno y otro lado de la ecuación o de la igualdad. Bueno, nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? Primero, la transposición de términos. Dos, se reduce en términos que sean semejantes. Se reduce en términos que sean semejantes, ¿verdad? Y tres, se despeja, se despeja la variable. ¿Sí? Esas tres variables son las más importantes, ¿verdad? Se despeja la variable que nosotros vamos a poder o vamos a tener que utilizar, ¿verdad? En cada uno de los pasos que nosotros tenemos. Entonces, para resolver una ecuación de primer grado con una sola variable, primero tenemos que realizar una transposición de términos. Si yo tengo un término que está sumando, pasa a restar, si está multiplicando, pasa así y viceversa. Entonces, después despejamos la variable. Regularmente la variable siempre va a estar acompañada por un término. Ese término que yo estoy trabajando dentro de la variable, lo que yo voy a hacer es pasarlo a dividir del otro lado, ¿verdad? Y de esta forma, pues nosotros
ya tendríamos esos puntos que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? No tendríamos que hacer mucho realmente, ¿verdad? Para hacer ese tipo de situaciones. ¿Me dicen cuando yo pueda borrar, por favor? Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya puedo borrar? Bien. Ya. Muy bien. Voy a estar con ustedes. Entonces hablamos de esta situación. Vamos a borrar esto. Y vamos a comenzar a resolver con el poco tiempo que nos queda. Vamos a comenzar a resolver algunas ecuaciones. Punto y aparte, ejemplo. Punto y aparte, ejemplo. Vamos a resolver entonces algunos ejercicios que siempre van a ser de lo mismo, ¿verdad? O sea, los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, se van a trabajar con los mismos puntos que nosotros tenemos acá. Bueno, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Tenemos el siguiente ejercicio. Ejemplo. Resolver la ecuación. Número 1, tengo 3x menos 5 es igual a x más 3. Bueno, ¿cuántas variables tengo yo en esa ecuación? ¿Alguien? Una. Una. Una ¿Podemos variable. ver? Tiene dos, profe. Tiene 2, me están diciendo. ¿Cuántas No, variables tiene tengo ahí? Una variable. Una X. variable. Me están diciendo Una. que solo hay una variable. Solo es x. ¿Sí? Si aquí fuera y, ¿cuántas variables tengo yo ahí? 2. 2. 2. Muy bien. Si aquí fuera y más 3 más z, ¿cuántas variables tengo ahí? 3. 3. Muy bien. Entonces, al colocarle las variables va a ser la cantidad de letras que yo voy a tener en el espacio, ¿verdad? Pero bueno, acá solo tengo estas ecuaciones. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, paso 1, la transposición de términos. De un solo lado voy a colocar los valores de la incógnita y de un solo lado los valores que ya conozco que son de los términos independientes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3x. 3x Como no está lo puedo- restando, pasa a sumar por la Muy bien. transposición. Ajá, exactamente. Este x acá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Vemos eso de ahí? Todos. ¿Sí? Este x que yo tengo acá es positivo. ¿Va a pasar a ser? Negativo. 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 Colocamos la igualdad. Dejo el 3. El 3 lo voy a dejar ahí, ¿verdad? El 3. Este 5 que está aquí de este lado está como negativo. ¿Pasa a ser? Positivo. Nos damos cuenta, voy a colocar todos los términos que sean semejantes, los voy a colocar en los dos lados. De este lado voy a colocar los términos de la variable y de este lado voy a colocar los términos que yo tenga, los términos independientes, los términos numéricos. Bueno, entonces acá tengo 3x menos x, ¿cuánto me da? 3x menos x, ¿cuánto me da? 3 menos 1, 3 menos 1. 2 menos 6. 2x. 2x, muy bien. 2x. 3 menos 1, aquí tenemos 3 menos x es igual a 2x. 3 más 5, 8. 7. 8, perdón. 8. ¿Cómo va a ser 7? 8. A ver. Que vi el 2. Me confundí con Muy el bien. 2. Entonces, a ver, ¿será que ahí ya terminamos? No. ¿No? Tiene que despejar ¿Qué es lo que tenemos que despejar? la variable. La variable. En este caso, la variable que nosotros tenemos acá es x. ¿Qué están haciendo 2 y x aquí? Una ecuación. Multiplicando. ¿Quién dijo? Multiplicando. Muy bien, 2 y x están multiplicando. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Sí. 2 y x, esto es como decir 2 por x. ¿Sí? Bueno,
Entonces, como yo quiero dejar solo el valor de x, 2 está multiplicando, ¿va a pasar a qué? A dividir. X va a ser igual a 8 dividido 2. ¿A cuánto es igual x? A 1. ¿Cuántos? Y ahí tenemos 8. nuestra respuesta. ¿Cómo puedo comprobar que esto es cierto, lo que yo dije? ¿Cómo puedo comprobar? Bueno, hago mi comprobación. Vean, pues, ¿cómo voy a comprobar yo esto? Mire, pues, mi comprobación. Yo voy a sustituir el valor que encontré en x y me va a dar lo mismo de ambos lados. 3, sustituyo x por 4, menos 5, esto es igual a 4 más 3. Lo mismo que me da aquí, me tiene que dar aquí de este lado. 3 por 4. 12. 12. 12 menos 5 es igual a 4 más 3. 12 menos 5. 7. 4 más 3. 7. ¿Me dio lo mismo en ambos lados, sí o no? Sí. Y ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda ahí con lo que acabo de hacer? ¿Alguien? Sí, sí, profe, casi no le entendía eso. Casi no lo entendió, pero sí. Va. ¿En dónde se perdió? No me decís que desde el principio, porque... Sí, profe, desde el principio. ¡Hala, gran nombre! Va, tenemos 3x menos 5 es igual. Aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Voy a reagrupar de un solo lado los valores de x y de un solo lado los valores numéricos. ¿Sí? Sí, profe. Marcelo, Sí, profe. va. De un solo lado los valores x y de un solo lado los valores numéricos. 3, este x estaba como positivo, pasa a ser negativo. Este 5 estaba negativo, pasa a ser positivo. 3 menos x es igual a 2x. 3 más 5 es igual a 8. 2 y x está multiplicando. El 2 pasa a dividir con 8. 8 dividido 2 es igual a 4. Marcelo, Sí, ya le estoy entendiendo más, profe. ¿sí? Sí. ¿Ya? Acá solo hice la comprobación, sustituí el valor de x y ahí estamos. Vamos a continuar. El día de mañana tenemos clase también, ¿verdad?